¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Primero que todo quiero saludarlos y desearles que este sea un congreso de mucha bendición. Saludos allá a la iglesia Orem, allá en El Salvador. Quiero que sepan que les guardamos un profundo cariño y que estamos muy agradecidos por la invitación. Quiero platicarles de algo y espero que tardarme un par de minutitos aquí en la introducción y también dejarles un mensaje que mi afán es que podamos nosotros tener una semilla que nos confirme lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso para mí es principal en esta tarde o noche que allá en El Salvador, que ustedes puedan recibir algo de parte de Dios y que tengan seguro en sus corazones que a pesar de la circunstancia actual, hay una circunstancia o una situación antes de eso, miren qué tremendo, antes de eso, que es lo que determina lo que vamos a hacer en un futuro. Y hoy les quiero hablar, y a este tema le puse un pasado determinante. Y cuando ustedes se ponen a pensar eso de pasado determinante, es creo que todo lo contrario con lo que hemos escuchado siempre. Pues porque argumentamos que nuestro pasado no puede decirnos cómo viene nuestro futuro. Pero quiero leerles un verso que encontré aquí en la palabra, y en Deuteronomio 32:7 dice lo siguiente: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Pero aquí vemos cómo este verso en Deuteronomio le está diciendo a estas generaciones que se acuerden de los tiempos antiguos, de todos los pactos que había hecho el Señor con ellos, obviamente, que pregunten a sus padres para que no se olvidara de lo que ya había pasado en épocas anteriores con el pueblo de parte de Dios. Pero cuando yo voy a ver el original de esto, me llama mucho la atención hasta dónde nos habla el Señor en este verso. Porque cuando hablamos de acuérdate, esta palabra es sacar, Z-A-K-A-R, sacar, y es la misma palabra de macho en Génesis 1. Y también esta siguiente palabra de tiempos antiguos, esa palabra antiguos, nos habla también de olam, nos habla de eternidad. Ahora, si lo podemos, sé que estamos en un congreso que se llama Predestinados, pero si nos ponemos a pensar lo que realmente dice este verso, tal vez no realmente, pero lo que dice este verso en su original, porque obviamente la palabra tiene cientos de aplicaciones diferentes, pero lo que yo quiero que ustedes puedan ver la aplicación viendo el original es que lo que está hablando aquí el Señor es hablándole a un hombre previo al huerto, a un hombre previo a la misma creación, a un hombre, a una mujer que está en el cielo, a una mujer preexistencial. Y entonces le dice que se acuerde, pero no se acuerde de su pasado aquí en la tierra, no, de eso no, quiero buscarles un texto, sino que de un pasado eterno, Y esto nos llama la atención porque aquí pues podemos entender lo que Dios nos dice. No que no recordemos nuestro pasado. Obviamente nuestro pasado terrenal muchas veces hay que olvidarlo porque hemos pasado muchas circunstancias difíciles. Pero el pasado que no podemos olvidar, que no puede haber esa amnesia espiritual en nosotros, es nuestro pasado eterno, nuestro pasado del olam. Si pudiéramos verlo en Jeremías 1:5 dice, y vino palabra del Señor sobre mí diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, hablando de esto, de una preexistencia, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Es decir, que realmente lo que se está hablando en Deuteronomio, se está hablando al hombre preexistencial, a la mujer preexistencial, hombre, mujer, el que me está escuchando, al ser espiritual, a lo que Dios depositó en ti, a eso, a esas características, a ese oficio, a esa comisión del cielo. Es por eso que dice Apocalipsis, al vencedor le daré un nombre que nadie más conoce,
solamente Él es el único que lo conoce, y Dios obviamente. Porque hay cosas dentro de nosotros, hay elementos espirituales dentro de ti y de mí que nadie conoce, incluso ni nuestros familiares, incluso ni la persona que lo tiene. Porque dice al vencedor, es decir, que una vez se logre vencer al enemigo o se logre vencer ciertas áreas de nuestra vida, vamos a ser vencedores, y de acuerdo a esa victoria nos van a entregar una piedrecita blanca, como una medalla, supongo yo, una piedrecita blanca donde está escrito tu nombre, donde está escrito tu oficio. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando en Proverbios 2:11, por ejemplo, nos habla que la correcta iniciativa nos salvará, es un verso que hemos citado muchas veces. Cuando se habla de eso, esa palabra iniciativa nos habla de propósito. Entonces quiero unir muchas cosas con otras, porque si hay algo que yo tengo claro, y se lo dije a mi esposa hace un par de días, yo le decía, mira, Mónica, le decía yo, no sé, pero te prometo que vamos a estar bien, que este tiempo, a pesar que sea duro, siento yo que hay algo que Dios depositó en mí que va a hacer que podamos vencer en el nombre de Dios. Y yo, de la misma manera, esa plática privada con mi esposa te la quiero compartir como un rema personal, que hay algo que Dios depositó en ti, en preexistencialmente. Hay un armamento espiritual que hay en ti que quizás no conoces todavía, pero una vez tú puedas vencer, vas a poder entender, vas a poder percibir, dar uso, y finalmente tener esta virtud de vivir bajo tu comisión, de vivir bajo tu propósito, de finalmente decir, Señor, entiendo para qué vine a la tierra en este tiempo de dificultad. Yo no voy a morir, todo lo contrario, voy a encontrar mi propósito aquí en la tierra. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero que vayamos al primer ejemplo. Porque lo que estamos hablando es que hay un pasado que va a determinar tu vida. Germán, pero eso es lo que he evitado siempre, que mi pasado determine quién soy yo. Pero estamos hablando de un pasado totalmente diferente. Estamos hablando de un pasado eterno, de un pasado que no es el que tus traumas te lo hicieron, no es lo que tus papás, quizás tuviste una mala suerte con tus papás en la casa que viviste, algún suceso traumático que viviste, y eso ha determinado todo tu futuro. Pero hay un pasado previo a eso, previo incluso a la tierra misma, que es el pasado que yo te quiero platicar esta noche. Y quiero leerte, y vamos a despedazar un par de personajes en la Biblia, tomando en cuenta ciertas características que quizás yo no me había centrado a verlas. Ok, entonces en Josué 2:1 se nos presenta una mujer, que es una mujer con un oficio difícil de entender. Es una mujer que se llama Rahab. Y dice este verso, Josué 2:1 dice, Josué dijo, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó, y ellos fueron. Y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Ustedes se saben la historia. Esta mujer pues se dedicaba a este oficio que, a pesar que no era de mala reputación entre los cananeos, era un oficio donde la prostitución y todo este oficio realmente lo que carece es de códigos. Si uno pudiera identificar o pudiera describir este oficio, mucha gente pudiera hablar, pudiera dejar características difíciles, culposas de este oficio. No solamente eso, sino que tenía una posición en el reino difícil, porque estos espías entran a la casa porque la posición de la casa de esta ramera estaba cerca del muro, es decir, que su entrada era fácil, que en el momento de un ataque ella iba a ser primera línea en un ataque.
Todas las demás casas de los altos ejecutivos, de gente de gobierno, estaban más adentro en la ciudad. Obviamente, entre más adentro había más protección. Así que ella tenía una realidad en ese momento, previo a que llegaran los espías, tenía una realidad sumamente difícil. Una realidad que se caracterizaba por una vida llena de heridas, por no tener compromiso con nadie, obviamente. Teniendo este oficio al que ella se dedicaba, no se podía tener compromiso con nadie. Tal vez ella pudiera querer algún compromiso con nadie, pero nadie la tomaba en serio por su oficio, ¿verdad? Estas son características propias del oficio de ser ramera. Dice, por no tener códigos éticos, códigos morales, quizás un oficio que daba mucha vergüenza, y por vivir quizás incluso también, por vivir llena de impulsos, ¿verdad? Porque no sé qué la pudo haber llevado ahí, pero quiero que miremos fríamente la vida de esta mujer, Y por sobre todo, creo yo que una de las características es el valor propio casi que inexistente de ese mero oficio. Un valor donde quizás casi no lo hay. No hay un valor de decir, yo soy valiosa, yo valgo. Pero se encuentra con esta situación donde Jericó iba a ser conquistada. Y esta mujer, teniendo esta amnesia espiritual, porque su nombre significa ancha y espaciosa. Pero como llegamos nosotros a este mundo siempre, teniendo una amnesia espiritual, hasta que hay un kairos, hay un tiempo de cumplimiento de parte de Dios donde hay cosas que se despiertan en ti que jamás tuviste. ¿Por qué? Porque llega esta mujer y empieza a hablar con estos espías y les dice, bueno, quiero decirles que los voy a guardar aquí. Claro, traicionó a su pueblo, pudieras decir, ya vieron, sigue siendo esa misma ramera, pero se empieza a dar algo diferente en ella. ¿Por qué? Porque empieza a negociar. Y empieza a entrar aquí una mujer que quizás ni ella misma se había dado cuenta que existía. Porque empieza a recordar, y esto es lo que yo les quiero decir, a recordar su pasado eterno, ese pasado del Olam, y se encuentra con una mujer llena de decisión. Imagínense ustedes cómo esta mujer corría seguramente su vida a peligro. Una vida que estaba a punto, quizás en el momento que ella iba a hablar de negociación, podía correr su vida a peligro, pero decide seguir con esta estrategia porque se encontró que había un coraje, una decisión, una valentía. Germán, pero ¿de dónde salió esta valentía? ¿De dónde salió esta decisión? ¿De dónde salió esta responsabilidad? Bueno, alguien que se dedica a este oficio, quizás una de sus características es ser alguien irresponsable. Irresponsable por la cantidad de personas con las que ella se puede relacionar. Pero de la noche a la mañana, en este tiempo de kairos de parte de Dios, dice, hey, voy a ser responsable. Necesito salvar a mi familia. Hagamos un trato, por favor. Yo no voy a decir nada, los voy a ocultar aquí en la azotea, pero necesito salvar a mi familia. ¿Qué transformación? ¿De dónde vino esta valentía? ¿De dónde vino esta decisión? ¿De dónde vino esta responsabilidad? ¿Desde cuándo sos una mujer responsable? Y lo que más me gusta es que hacen un pacto con estos espías. Hacen un pacto. Una preguntita para todos los que me están viendo. ¿De dónde esta mujer de pacto? Si esta mujer era una prostituta. ¿De dónde una mujer de pacto? Pero hay un momento de parte de Dios donde ella, sin darse cuenta, está recobrando rasgos que nunca había visto en ella, rasgos que siempre habían estado ahí, rasgos que la estaban salvando, no solamente a ella y su familia. Es por eso que se hace latente, se hace una realidad aquel verso que dice, la sana iniciativa te salvará, porque es tu plan, tu sano plan, tu propósito, ese propósito del cielo te va a salvar en esta época difícil, en esta época donde todos corremos peligro. Hay algo dentro de ti que es lo que te va a mantener a salvo. Germán, pero es que yo no tengo esa valentía, ni esta mujer la tenía.
Germán, pero yo he sido irresponsable. Germán, a mí me han agarrado de juguete, gente juega conmigo, no soy alguien que es responsable, no soy alguien que tiene pacto, realmente me siento vacía, me han herido por mucho tiempo, he sido herido, he sido maltratado. Bueno, pero hay un momento donde esta mujer dice: Dios mío, no sé, hay algo dentro de mí, hay algo dentro de mí. Hay algo de responsabilidad, hay algo de pacto, hay una mujer de pacto, hay una mujer responsable, hay una mujer de decisión que estaba guardada, que estaba siendo guardada en el Olam, que estaba siendo guardada en ese pasado eterno. Y entonces se vuelve y se cumple el propósito de su nombre, porque su nombre significa ancha. Y esta mujer Rahab, esa prostituta que es una mujer tan poco responsable, tan llena de impulsos, tan herida, tan irrespetada, de la noche a la mañana, se vuelve una mujer de pacto, una mujer responsable, tan ancha para poder salvar a su familia de la catástrofe que se viene. Yo vengo a decirte algo de parte de Dios para poder cerrar este primer punto. Que quizás hay una responsabilidad que se esconde en ti que ni tú mismo la conoces. Hay un hombre, una mujer responsable que ni tú mismo conoces, pero se encuentra en tu corazón, se encuentra en ese ser espiritual que Dios envió a la tierra. Sí, estuviste en una amnesia espiritual, pero vas a vencer. Y ese nombre te lo van a entregar en una piedrecita blanca. La piedrecita blanca eran esas piedras de río, que eran formadas por la misma erosión con otras piedras. Es decir, has vivido una vida difícil donde todo el mundo te ha tildado ser un hombre sin pacto, ser un hombre sin responsabilidad, ser un hombre sin códigos incluso. Pero hay algo en el cielo, hay algo en tu ser que te va a salvar en esta época. Hay algo que tenemos adentro. Hay algo que tenemos adentro que viene del cielo, que es exactamente diseñada para este tiempo. Yo quiero decirte que así como Rahab pudo recordar su pasado eterno y bendecir y salvar a toda su casa, hacer tan real ese nombre de ancha y espaciosa, porque fue tan ancha que pudo salvar una casa entera. Así que si el mundo te había dicho que eras alguien irresponsable, sin pactos, que todos llegaban a herirte, que nadie tenía, que no tenías valor alguno, yo vengo a decirte que el cielo dice algo diferente de tu vida. Ok, sigamos. Este me gusta mucho porque es un hombre que lo recordamos por algo muy bueno. Pero en los primeros versos que se mencionan en la Biblia de este hombre, se encuentra en esta situación y se los quiero leer. Lucas 5:5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Este era un hombre, Pedro era un hombre que significa piedra o roca, pero este hombre, a pesar que su nombre decía que era fuerte, se sentía en este verso frustrado por varios intentos fallidos en cierta área de su vida. Así como muchas veces nosotros, que a pesar de ser fuertes, a pesar de tratar todos los días, hay temporadas donde no te sale nada. Hay temporadas donde tal vez todo el mundo te conoce como fuerte, pero estás desquebrajado. El estrés te tiene mal, tenés dolor de cabeza desde que comenzó el día, no aguantas tu estrés, estás explosivo quizás, estás de mecha corta. Hay gente que no se quiere relacionar contigo porque esa piedra está en un punto de quiebre. Ese hombre, esa mujer fuerte está en un punto de quiebre, pero te quiero decir algo de parte de Dios. Se vale también. Se vale decir: estoy cansado, estoy frustrado. Hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Y se encontró una situación de tal frustración, pero Dios le había llamado a él. Dios le había llamado, y no me refiero al llamado que hace en ese verso más adelante, que lo hace un pescador de hombres, sino que Dios le había llamado desde el cielo, desde su pasado eterno, sabiendo que iba a tener algo dentro,
Dios lo llama también sabiendo que él era un pescador, que conocía las tormentas, que era un pescador que estaba solamente construyendo ese nombre de piedra y roca, que las cientos de tormentas a las que se pudo haber enfrentado como un pescador estaban formando esa piedra que es digna de edificación más adelante. Pero se estaba en un momento de frustración. Yo vengo a decirte que quizás Dios te ha formado en medio de las tormentas, pero las tormentas te tienen cansado. Las tormentas te cansan. Las tormentas te cansan. Pero en ese preciso momento Dios iba a cambiar la vida de Pedro. E iba a cambiar su comisión y su oficio a algo del cielo. Y aquí comienza Pedro a entender que esa pasión, si Pedro se caracteriza por algo, era porque era apasionado. Aquel apasionado se le habían acabado las ganas. Aquel que siempre estaba con ímpetu. Pedro es conocido muchas veces incluso por un apasionado incontrolable, que el Señor Jesús le pega su par de jaladas de oreja varias veces en la palabra. Pero muchas veces estás caracterizado por eso, por ser alguien entusiasta, por ser alguien que siempre va para adelante. Yo creo que yo me he considerado muchas veces de alguien que siempre va para adelante, que tiene metas, pero he tenido días de quiebre. He tenido días donde realmente soy una decepción para mi familia. He tenido días donde soy una decepción para mí mismo. He tenido días donde yo digo, realmente, Señor, he estado toda la noche tratando y no he pescado nada. Pero también entiendo que Dios hace rocas en medio de la tormenta, hace rocas en medio de tormenta, en medio de las aguas. La roca es un lugar de edificación, y este hombre no se imaginaba en ese momento de frustración que Dios lo había escogido a él para ser un lugar de edificación importante para toda su obra. Imagínense qué tan lindo es esto, que cuando el Señor Jesús se dedicaba en una de sus ocasiones a predicar la palabra, escoge la barca de Pedro. Escoge predicarle a la multitud en la barca de Pedro, porque sabía, sí, qué lindo esto, Dios santo, yo quiero decirte, y tú que estás en tu casa escuchándome, Dios te ha hecho pasar por situaciones difíciles, situaciones duras, pero es porque Dios te quiere hacer un lugar confiable para edificar. El Señor Jesús sabía que si había una barca digna de confianza, era la barca de Pedro, porque su nombre decía fuerza, su nombre decía pasión, su nombre, este verso 5 hubiera podido ser diferente si no hubiera sido Pedro el personaje. Hubiera podido decir, Señor, tiré la red una vez, 2 veces, pero ya me retiré, creo que esto no es lo mío. Pero dijo, estuve toda la noche tratando y tratando, pero si tú quieres que vuelva a tratar, voy a volver a tratar. Qué tremendo eso. La pesca milagrosa no fue otra cosa más que decirle, me agrada tu actitud, me agrada tu mindset, me agrada que tú puedas estar fortificándote, me agrada que tú puedas tener esa pasión, que si yo te digo volvemos a tirar la red, la vamos a volver a tirar. No me importa si fue toda la noche, si tú me dices que vuelva a tratar, voy a volver a tratar. Yo vengo a decirte, volví a tratar, si eres un Pedro. Germán, ¿cuál es mi fin entonces? Cuando recordamos ese pasado eterno, sabemos que Dios nos puso a prueba en situaciones difíciles, pero porque Dios va a empezar a confiar en ti. ¿Qué tanto pudo confiar en Pedro, que más adelante es el encargado incluso de sustituir a uno de los apóstoles traidores? ¿Qué tan confiable era Pedro como una plataforma de edificación que tiene un papel preponderante una vez el Señor muere y resucita con sus discípulos, animándolos? ¿Dónde lo sacó? ¿Dónde sacó un pescador frustrado esa fuerza en medio de la tormenta?
En medio de la tormenta muchas veces Dios te está recordando quién eras tú en el cielo. En medio de la tormenta Dios te está recordando que esa pasión que tenés por volver y seguir y seguir y seguir picando, no es que vas a seguir picando y va a haber frustración toda tu vida, ni que vas a seguir tratando y no te va a salir nada. Te mudaste de país, de ciudad, de casa y sigues tratando y tal vez te encuentras en este momento como Lucas 5:5. Señor, he estado toda la noche, no he pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Qué lindo. Creo que Dios está formando a alguien confiable. Dios está probando las vigas. Dios está probando la roca en la cual Él va a edificar. Así que tranquilo, hay un pasado eterno que te identifica como alguien fuerte, alguien confiable. Quiero seguir. Este verso es hermoso porque es otro personaje conocidísimo, es alguien que quizás estrenó el pacto que ahora nosotros con Dios poseemos, y es David. Y en 1 Samuel 16:11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos vamos a sentar hasta que él venga a la mesa. David, a pesar que su nombre significaba amado, este hombre era un pastor, músico, poeta, soldado, hombre de estado, profeta, rey, era todo el paquete. Pero en ese verso se ve que la vida de David está tomando otro rumbo. Se ve a alguien sin esperanza, alguien en el olvido, alguien que forjó y alabamos, incluso cantamos alabamos su actitud ante los osos y leones, incluso admiramos todos los salmos, los cantamos ahora, esos salmos, pero recordemos un poquito que cuando él es llamado estaba en una situación dificilísima. Todos esos cantos fueron hechos en un vientre de soledad. Me gusta mucho porque dice que se encontró en cientos de batallas en soledad. Y la vida al aire libre era quizás algo que él no podía entender, como sus otros hermanos tenían un lugar en la casa, mas él vivía al aire libre, teniendo victorias a las que nadie iba a aplaudir jamás. Es tan así que cuando el gigante amenaza y atemoriza a todo el pueblo y al mismo rey, sus hermanos no sabían de las guerras que él había vencido en soledad. Muchas veces nos encontramos así, con que en nuestras victorias no hay nadie que te diga: qué bien lo hiciste. Muchas veces hemos tenido batallas que nadie sabe que has tenido. Y cuando estás en esos versos podés decir: Señor, realmente yo no fui hecho para nada grande. Me tienes en el olvido. Estoy al aire libre, no me siento protegido por nada ni por nadie. Pero vemos que esta vida al aire libre, donde se podía confundir quizás con ojos terrenales, con desprecio y olvido de parte de Dios, Dios lo transforma y está preparándolo en otra dimensión para vivir como un fugitivo más adelante. Y quizás vivir como un fugitivo no se siente alentador, pero David tenía esa clave propia o esa clave en sus victorias, que Dios peleaba por él. El vivir como fugitivo más tarde le iba a ayudar para huir de la furia de Saúl, para huir de la traición de su propio hijo. Pero él en ese momento, cuando es mandado a llamar, se encuentra quizás en una situación de desprecio, de soledad, en una situación de olvido, en una situación de cero cobertura, de cero protección. Pero Dios estaba trabajando en él. Lo hace ducho, por ejemplo, con la honda, ¿verdad? Lo hace ducho, lo hace un experto con la honda. Y esta virtud de vencer al gigante es una virtud, pero tremenda. Porque este oficio o este buen manejo de la honda es en esencia el saber que él no podía vencer al enemigo cuerpo a cuerpo. Y entonces cuando él se da cuenta que lo único que puede hacer es tirar
y vencer a sus enemigos de lejos, nunca enfrentándose cuerpo a cuerpo. Enfrentarse al gigante cuerpo a cuerpo hubiera sido quizás lapidario para David. Pero él sabe que iba a tener que confiar en su tiempo y en su formación de soledad para poder vencer al gigante cuerpo a cuerpo. Quizás el lanzar una piedra iba a tener un aspecto de fe que el vencerlo con sus propias manos no. Tal vez el aspecto de tirar la piedra desde lejos iba a decirle: Señor, espero que le dé donde le quiero dar. Esa característica de victoria de David, esa característica de estrategia de David, lo usa en toda su vida. El vencer a sus gigantes de lejos. Porque vence a sus gigantes no solo con el gigante, con Goliat, que luego le quita la cabeza con su propia espada, sino con Saúl, sino con su propio hijo, que nunca se enfrentó cuerpo a cuerpo, sino que él decía: Señor, de lejos lo voy a enfrentar porque tú estás en el asunto y tú vas a vencer a mis gigantes. Algo que luego quizás olvida y se enfrenta con Betsabé, y esta vez se olvida de pelear de lejos y trata de vencerla cuerpo a cuerpo y es derrotado contra un gigante que quizás no es un gigante literal, pero es un gigante espiritual que lo quiso vencer con sus propias manos. Yo quiero decirte que hay gigantes que Dios te ha hecho vencer de lejos, es decir, que Él haga todo. Quizás tú hiciste tu parte humana, pero Dios ha obrado a tu favor siempre. Siempre la piedra llega al centro de la cabeza del gigante. Siempre aquellos que te perseguían eran derrotados por medio de la mano de Dios. Pero quizás ahorita te estás enfrentando a un gigante y lo estás tratando de hacer con tus propias manos. Lo estás tratando de hacer con tus propias fuerzas y estás vencido. Y se te olvida que Dios te ha dado una estrategia siempre. Todas tus victorias han sido de lejos. Y no es ninguna cobardía, sino que son victorias que se basan en la confianza a nuestro Señor. Hay un desarrollo también en Él por el amor a las ovejas, que luego crece tanto que pastorea una nación. Pero quiero comenzar a ministrar este punto en tu vida, diciéndote que puede que estés en ese momento o en la antesala de tu llamado, pensando que todas tus victorias han sido sin sentido, toda tu preparación no la has visto como preparación, sino que la has visto como olvido, como menosprecio. Todas tus victorias las has visto como que has huido, pero realmente Dios ha obrado para tu beneficio. Si tú te encuentras como David, yo vengo a decirte que había algo en David, en ese niño abandonado había algo hermoso, que era confiar en el Señor. En su pasado eterno estaba ese guerrero, en su pasado eterno estaba el saber que Dios peleaba las batallas por David. Y de parte de Dios yo te digo en este tiempo que Dios está peleando la batalla por ti, que esa es la estrategia que Dios te ha dado siempre. Que claro, uno tiene que buscar las piedras en el río, tiene que hacer el movimiento de la onda, pero finalmente Dios sí va a dar la dirección para el gigante que estés enfrentando. Que no se nos vaya a ocurrir tratar de vencer el gigante como David lo hizo con Betsabé, porque vamos a caer derrotados. Si estás en una situación difícil, si estás en una situación de vergüenza, en una situación donde te sientes menospreciado y olvidado, yo vengo a recordarte de parte de Dios que este hombre, este joven que menospreciaban, en su pasado eterno era un pastor, un poeta, un soldado, un hombre de estado, un profeta, un rey. Eso es lo que decía su pasado eterno. Quizás sus hermanos no lo sabían, su padre, pero lo más terrible es que él mismo no lo sabía. Quizás hay situaciones o hay tiempos de estar al aire libre, donde el sol de la prueba nos está matando, donde el olvido de los seres queridos nos están matando,
donde nuestras victorias, donde nadie te dice, lo hiciste bien, te están matando. Yo vengo a decirte de parte de Dios lo que dice tu pasado eterno de ti. Todavía aguanta, porque puede que estés en la antesala de tu llamado. Llevo 35 minutos, quiero acelerar, porque para mí habla mucho de lo que yo fui en algún momento. Lucas 19:2 nos habla de un hombre, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo significa puro, pero este hombre que significa puro a los ojos de Dios, lo había llevado quizás su estatura o su menosprecio mismo a ser un hombre que realmente estaba haciendo cosas muy alejadas completamente a su comisión, a su pasado eterno. Era debido a su baja estatura, a su baja moral, a cómo se sentía en medio de las personas. Pero este menosprecio o estas ganas de encajar lo estaban llevando a ser un hombre que realmente no era. Esto me pasó a mí muchas veces, la verdad. Que yo estaba queriendo ser alguien malo cuando realmente mi corazón es bueno. Yo vengo a decirte que tú eres una buena persona. Quizás las circunstancias, el menosprecio, lo que se burlaron, te hicieron una persona dura. Quizás desde que cortaste con aquella mujer, vos dijiste, si no me lastiman, si es quién lastima a quién, y ahora te has dedicado a lastimar un montón de personas. Comenzó este hombre una vida de defraudar. ¿Desde cuándo comenzaste tú una vida de defraudar a todos? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Si tu nombre dice que eres un hombre puro, una mujer pura. Tremendo que cuando defraudamos a los demás, primeramente seguro nos defraudamos a nosotros mismos. Dicen los psicólogos que cuando hay una infidelidad, seguramente nosotros mismos, los que sufrimos la infidelidad, seguramente nos hemos sido nosotros infieles a nosotros mismos previo. Germán, ¿qué significa eso? Que te olvidaste de quién eras. Aguantaste cosas que no tenías que aguantar y ahora te fueron infiel, y obviamente él tiene la culpa, ella tiene la culpa, yo no digo que no, pero tú tienes la culpa también, porque te fuiste infiel a vos mismo previo a esto. Zaqueo había olvidado que tenía un corazón puro, quizás por su baja estatura, por su baja autoestima, porque nadie creía en él. Dice que la multitud no dejaba que se acercaba a Jesús. Pero este hombre, su vida es transformada y recuerda también, y se ven los frutos de su arrepentimiento, porque se encuentra con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, recuerda que Él es puro y de buen corazón. Recuerda que todo su vida fraudulenta realmente es algo que el enemigo había hecho en él, pero realmente no existía. Quizás llevas años defraudando a tus papás, pero tú no eres un defraudador. Quizás llevas años defraudando a la iglesia, a tus pastores, pero tu nombre en el cielo no dice que eres un defraudador. Tu nombre dice que eres alguien de buen corazón, alguien puro. Tu nombre dice algo diferente. Y es tal amnesia la que tenía, que cuando se encuentra con Jesús empieza a recordar, cómo este hombre rico empieza, ¿de dónde salió esta buena actitud de la noche a la mañana y decir, voy a devolver 4 veces, voy a vender la mitad de mis bienes? ¿De dónde? De su nombre en el cielo. Su nombre del cielo decía puro. Si ustedes no hubiéramos conocido a Zaqueo como un recaudador de impuestos y un defraudador de toda una región, si solo lo hubiéramos podido conocer como alguien puro, no nos hubiera sorprendido tanto ese acto de nobleza, porque su nombre lo dice. Yo vengo a decirte que van a empezar a cambiar tus obras, y que por mucho tiempo el enemigo te dijo que tu vida iba a ser de defraudar a la gente que te ha apoyado, gente que ha querido confiar en ti. Pero un encuentro con Jesús, uno solo, va a hacer que no defraudes a nadie más.
Y el primero con el que tú vas a estrechar la mano y le vas a decir, no te voy a defraudar nunca más, sos vos mismo. Al primero que le vamos a decir, mira, voy a dejar de serte infiel, es a ti mismo, es al Señor. Y poder recordar que en nuestro pasado eterno hay pureza, hay nobleza. No te engañes si vos no sos alguien malo. Por mucho tiempo me metí en un personaje que no era. Y traté de ser duro, incluso mi esposa me molesta y me dice, Germán, yo te miraba como un bad boy, como un hombre rudo. Pero cada vez que me encuentro con Jesús, encuentro a alguien de noble corazón. Yo decía, Señor, el enemigo me quería engañar. Pero recordé que en mi pasado eterno había alguien bueno. No sos alguien malo, no sos alguien mala. Ni tu vida va a ser de defraudar a tus papás, ni a tu gente, ni nada. Si te propones hoy que Jesús entre a tu casa, tu pasado eterno se va a volver a activar. Y viene de regreso ese hombre y esa mujer de buen corazón, que jamás va a defraudar a nadie. Pero lo más importante es que no te vas a volver a defraudar a ti misma tampoco. Sigamos, quiero cerrar. Hay un hombre en Génesis 21:20, realmente es un niño, que dice que cuando el niño crece, se quedó a vivir en el desierto de Parán, que es un desierto como de crecimiento, porque David también estuvo ahí, y aprendió a manejar bien el arco y la flecha. Dios siempre le brindó su ayuda y finalmente su madre lo casó con una egipcia. Aquí nos habla de algún capítulo final de una historia o de una etapa de este hombre sumamente difícil. Porque Ismael, que es este hombre, significa Dios oirá. Pero aunque su nombre decía Dios oirá, aunque su nombre decía que su clamor iba a tener fuerza, aunque su nombre decía que en su boca había poder, en algún momento se sintió abandonado. En algún momento pasaron varias decisiones donde él no pudo decir ni hacer nada. Esto es tremendo. Su padre y su madre, Agar era sierva de Sara, y su padre Abraham le dice, te tengo que mandar al desierto con tu madre. Y se viene un cambio de vida donde él no pudo decir nada, donde él no pudo reaccionar, no pudo decir, quiero que escuchen mi opinión. No, a pesar que su nombre decía, Dios te va a oír, no pudiste decir nada. Hay ocasiones donde uno está tan en shock de lo que está pasando, que no has tenido tiempo ni de clamar, ni decirle al Señor que se muevan las cosas a tu favor. No puedo decir nada de la decisión que se estaba tomando en su casa, y eso lo hizo callar. Y dice la palabra que cuando su madre ve que en medio del desierto se está muriendo, ella se aleja de él. Así que no solamente su padre se había alejado, sino que su madre ahora también lo abandona. Y dice que se va a la distancia del tiro de un arco, y ahí el Señor Jesús, ahí el Señor, nuestro Dios, ahí el Señor manda a sus ángeles. Y dice que en el desierto el Señor envía a sus ángeles, y ahí recuerda su pasado eterno. Ahí recuerda que en su voz habían códigos divinos, había autoridad. Y dice que grita el muchacho de tal manera que se escuchó en el cielo, que su nombre profético o su comisión existencial se activa, y entonces el Señor manda a sus ángeles, revitalicen a este muchacho que estaba a punto de morir en el desierto, y le dicen, ya recordaste que Dios te oye, que Dios te escucha y que nunca te ha dejado de escuchar. Lo que pasa es que la situación te había escondido, te había llevado a callar. Y creo que muchas veces hablamos de eso, que estamos en una situación y lo último que se nos ocurre es clamar, cuando tu nombre es como el de Ismael. Tu nombre dice que Dios te escucha a ti. Dice que este muchacho creció en el desierto y habían naciones en sus lomos, naciones. Él iba a ser un hombre de arco en el desierto.
y que Dios iba a estar con él siempre. Ese es el pacto. Y yo quiero cerrar esta noche. Gracias por el privilegio. Me tardé 45 minutos exactos, esto quería, para poder decirte de parte de Dios que no sé en qué situación estés, pero hay un pasado no terrenal que determina lo que vas a hacer en el presente y en el futuro, lo que tus generaciones van a librarse, porque hay un pasado eterno que dice cosas diferentes de lo que dice el mundo de ti. Hay un pasado eterno que dice cosas gloriosas de ti. Hay un pasado eterno que dice que eres ancho, que puedes ser de bendición para tu familia. Hay un pasado eterno que dice que eres un hombre de pactos. Hay un pasado eterno que dice que eres responsable. Hay un pasado eterno que te dice no has sido abandonado, sino que has sido hecho un hombre de guerra. Hay un pasado eterno que te ha hecho como una piedra digna de confianza para edificar. Hay un pasado eterno que te ha dicho que hay un poder en tu boca. Pero quizá la situación que estamos viviendo o la situación que muchas veces vivimos nos está haciendo o nos está dando una amnesia espiritual. Quiero orar por ti y que puedas empezar a recordar, como dice Deuteronomio 32:7, ese pasado eterno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que en este momento, ahí en medio de sus casas, ahí en sus casas, Señor, que así como en la casa de Zaqueo Jesús entró y hubo Señor, tales recordatorios del cielo, tales recordatorios celestiales, que aquel hombre defraudador pudo recordar que era un hombre puro, que era un hombre de buen corazón. Señor, te pedimos que esos recuerdos del cielo puedan venir a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que podamos levantarnos esta noche y que podamos recordar que en el cielo se hablan cosas maravillosas de cada uno de nosotros y que ese es nuestro propósito, ese es nuestro nombre, esa es nuestra comisión. Señor, levanta, Señor, a estos muchachos, bendice esta iglesia, Señor, allá en El Salvador, y a todos, Señor, estas naciones, Señor, que esta plataforma nos permiten llegar, y que pueda haber, Señor, un levantar, Señor, para todos aquellos que han tenido una amnesia espiritual. Trae, Señor, tu pasado eterno a nuestra mente, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amigos, les agradezco el tiempo, la oportunidad, y desde aquí de San Pedro Sula, Honduras, les bendigo y les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.